más, un día más de vida, gracias a Dios, en el cual podemos adorarle juntos para su gloria, para conocer más a Cristo nuestro Señor. Así que los invito para que se coloquen sobre sus pies y vamos a adorar a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida, por tu misericordia, porque eres tan maravilloso, tan glorioso, porque eres nuestro Dios y Padre. Gracias por tu presencia esta mañana. Te pedimos, si es tu voluntad, que rompas las cadenas, que libertes al cautivo, que sanes al enfermo, y si es tu voluntad, libera al oprimido, sácalo del reino de las tinieblas a tu luz admirable por medio de tu Santo Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios, porque Él es bueno, Él es nuestro Salvador. Recordemos que Él envió a Jesús para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bueno, vamos a adorar este hermoso himno que se llama Quiero cantar una linda canción. Oh Señor, gracias por la vida, porque eres nuestro mayor y gran amigo. No hay un amigo tan fiel como tú, Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción del hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, gozo y paz Él me entregó. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta
número 1 con la ayuda del Señor. Así que vamos a dar una introducción a este evangelio. Vamos a saber algo respecto de Marcos, el escritor de este evangelio, y algo que la Biblia nos enseña acerca de Marcos. Número 1 es que pues, él vivía con su mamá en Jerusalén, ¿sí? Entonces vemos que era el centro neurálgico, el centro importante de esta ciudad en Israel en cuanto a la adoración. También recordemos que allí estaba el templo construido por Herodes. Así que también la escritura nos muestra que Marcos era primo de Bernabé. También recordemos que Bernabé estuvo en unos viajes con el apóstol Pablo. Así que Marcos era primo de Bernabé. También vemos que Marcos ayudó al apóstol Pablo en varios viajes en el ministerio de Pablo. Y también es algo muy importante conocer que Marcos es el intérprete o el traductor de Pedro, el apóstol. Algunos llaman a este evangelio de Marcos, aquí en la escritura, como el evangelio de Pedro. También algo interesante y que solamente está en el evangelio de Marcos es que en el arresto de Jesús hubo un joven, narra la escritura, que huyó desnudo. Posiblemente Marcos, al escribir, haciendo referencia de él mismo. Es el evangelio más antiguo, fue escrito más o menos antes del año 70 después de Cristo. Entonces, una curiosidad, algo práctico del evangelio de San Marcos. También Marcos fue a predicar en la iglesia a Roma, es importante. El evangelio, según San Marcos, está escrito y pareciera que fuese dirigido a los gentiles. Recordemos que los gentiles era todo aquel que no era judío, o sea, que no era nacido en judío, ni tampoco que apreciara estas costumbres, sino eran personas de pueblos extranjeros, por lo general que tenían otra forma de adoración a otros dioses de los países cercanos a Israel. Eran países idólatras, paganos, que no conocían al único Dios verdadero. Y el evangelio de Marcos, también algo que debemos tener en cuenta, es que tiene un enfoque mucho respecto a los milagros que hacía Jesús, el poder que Cristo tiene sobre todo. También hay algo muy interesante en este evangelio, y es que la palabra al instante o enseguida o después es muy prominente. O sea, Marcos trata de enfocar mucho de milagro en milagro, de acción en acción del Señor Jesucristo, pero entonces al instante, inmediatamente. Entonces, algo bien importante que el evangelio según San Marcos nos da a conocer. Marcos presenta el evangelio como el testimonio de los apóstoles. Entonces aquí es algo muy importante, porque prácticamente es lo que vieron los apóstoles, lo que oyeron, lo que estuvieron presentes, es lo que narran. Es un testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que sintieron, de lo que presenciaron. O sea, es un testimonio verídico de las vivencias de los apóstoles junto con Cristo. Entonces vemos claramente, también vemos aquí, y Marcos nos presenta a Cristo como el verdadero israelita, modelo en el servicio y sufrimiento. O sea, Jesucristo es el verdadero israelita, teniendo en cuenta que Jesús es Israel. Jesús es el Hijo de Dios, el Príncipe de Dios. Jesús es el verdadero Israel. Como dice Isaías, es el siervo sufriente del Señor. Y Marcos nos muestra a Cristo como ese siervo sufriente, y ese siervo también que está para servir. También vemos el evangelio como poder de Dios.
poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, poder sobre la muerte. Entonces es un evangelio bien espectacular para tenerlo en cuenta. Y también vemos la misión y los gentiles. Entonces es un evangelio también que nos muestra cómo Dios envía a Cristo con el propósito de salvar a la humanidad, a los que creen en Él. También algo que es bien interesante en este evangelio es que Jesucristo muestra con gran poder y autoridad sobre el mal y sus causas. Y esto es importantísimo porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, de las tinieblas, las consecuencias del pecado. Entonces, vamos a estudiar el Evangelio según San Marcos. Este es como una breve introducción al Evangelio según San Marcos. Así que vamos a leer Marcos capítulo 1, verso del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios así. Verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, esto es importante: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, estos son los primeros 8 versos del capítulo 1 que vamos a entrar a estudiar. Es una delicia poder escuchar, poder leer y aún poder compartir en unidad la palabra de Dios. Vamos a ponerle un título a estos primeros 8 versos como Dios, el Padre Eterno, nos envía a predicar. Dios, el Padre Eterno, nos envía a predicar. Número 1. ¿Qué nos envía a predicar el Padre Eterno? El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados y del que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente este bosquejo muy bonito. Entonces, Dios el Padre Eterno nos envía para predicar. Dios el Padre Eterno nos envía a nosotros para predicar, número 1, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 2, el Evangelio de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y número 3, del que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos y el título del mensaje, vamos a arrancar. Así que, ¿cuántos hemos jugado el teléfono roto? Yo creo que muchos hemos jugado el teléfono roto, ¿cierto? Yo creo que sí, tú también. Tú también has jugado el teléfono roto, todos hemos jugado el teléfono roto. Y como que el objetivo de esta dinámica es lograr que cuando se da un mensaje, de principio a fin, llegue el mensaje. Pero sucede que a veces en el transcurrir de las personas o del receptor y el emisor se corta parte del mensaje. Entonces, ¿cuán importante son los medios de comunicación? ¿Cuán importante es poder dar bien un mensaje? ¿Sí? Por ejemplo, si vemos a través del tiempo, así que el ser humano ha diseñado diferentes herramientas
para poder comunicarnos. Está, por ejemplo, el voz a voz, que es el primordial, ¿sí? Hablamos para dar un mensaje, ejemplo, hey, ten cuidado, allí hay un hueco, o para avisar, hey, mira, cuidado que va a llover, entra la ropa, o para avisar de un peligro inminente, cuidado que por allá hay unos perros rabiosos, ¿cierto? Para dar a conocer algo bien importante, una instrucción, cómo hacer las cosas. Mira, esto se prepara así, esto se hace así, todo por medio de la voz a voz. También Dios nos ha dado la capacidad de incluso personas que no tienen la capacidad de hablar, y Dios ha dado la inteligencia para que se formen los lenguajes de señas, que hacen con las manitos, que copian. Vemos claramente que podemos incluso comunicarnos de esa forma. Otro, por ejemplo, los jeroglíficos. Vemos antes cuando hacían los dibujitos para representar un mensaje en las paredes, los pictogramas, dibujos hechos para que las personas pudieran entender más fácil un mensaje, dibujos en piedras, manuscritos. Recordemos que los manuscritos eran hechos de cuero de animales. Se hacía ahí, se escribía, pues era duradero. Entonces también están los manuscritos, los papiros. Recordemos que los papiros eran tallos de plantas que salían junto al río Nilo en Egipto, los cuales ponían en filas verticales y horizontales, y cuando se secaban, ahí tenían ya como una hojita de papiro y hacían sus escritos. También vemos que hay formas de comunicaciones, como por ejemplo el humo, a veces de color blanco, gris o diferentes colores del humo, para dar a conocer algo. También la trompeta, la corneta, se inventó para dar un mensaje de guerra, para dar mensaje de victoria, de triunfo, de entrada de algún personaje importante. Existen también las palomas mensajeras, sí, ¿verdad? Hasta palomas mensajeras han enviado para poder dar un mensaje. Cartas, también cartas, cuando uno ha escrito una carta de amor, o bueno, para dar un mensaje. Telégrafo, radio, la radio que ha sido un medio tan importante en estos últimos años para comunicar servicios, para comunicar mensajes comerciales. La televisión, ¿quién no conoce la televisión? La internet y el celular, ¿no? Entonces ya estamos entrando a una era ya más tecnológica, donde los medios de comunicación han sido más relevantes. Entonces se han creado todos estos medios para poder compartir un mensaje. Es muy importante dar un mensaje, no hay nada que hacer. Es importante, ya sea para aprender, evitar un peligro, para guiar, enseñar, para expresar incluso lo que sentimos. Y además, no solamente es importante dar un mensaje, sino también es muy importante quién da el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que es el mensaje de la herradura. No sé si la han escuchado, permítanme contárselas. Por falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por falta de un clavo. Por falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Y por falta de un caballo fue que un caballero se perdió. Y por falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió. Y todo porque un clavo que faltó. Entonces vemos claramente que solamente en este caso, no sabemos si sea verídico, algunos dicen que esta historia es verídica, pero es tan importante el mensaje como quien da el mensaje. Así que Dios, el Padre Eterno, nos envía. Entonces vemos claramente que Dios, el Creador del cielo y la tierra, todo lo visible e invisible, nos envía, ¿sí? Nos envía, tenemos una misión. Segunda de Timoteo 1:7, podemos leer qué nos dice Segunda de Timoteo 1:7. Claro que sí, pues se puede ir ahí a la palabra de Dios y abrir Segunda de Timoteo 1:7. Dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repitámoslo.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que es muy importante tener en cuenta que Dios en su gracia nos ha dado ese amor, ese poder, nos ha dado esa fuerza para llevar el mensaje que nos da. No nos dio cobardía, no nos dio timidez, nos dio poder, nos dio fortaleza para ser testigos de este mensaje. Esta palabra testigos en el griego es martureo. Y martureo quiere decir mártir, o sea, el poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es tal que nosotros podríamos predicar el Evangelio y no negar a Cristo, e incluso si tuviéramos que dar nuestra vida por ello, como el caso de los apóstoles y de varios discípulos de Jesucristo nuestro Señor, y a través de la historia, hermanos en la fe, que sufren persecución por causa de llevar el bendito mensaje de Jesucristo. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 verso 18. 2 Corintios capítulo 5 verso 18 dice la escritura. Sí, hermanos, siga ahí eso, por favor. 2 Corintios 5, 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una vez más, leámoslo. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, teniendo en cuenta, Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha dado una encomienda, un encargo, una tarea, un mensaje. Tenemos el ministerio. ¿Qué es ministerio? Función, servicio, trabajo, misión. Tenemos este ministerio dado por Dios de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? O sea, nosotros tenemos la tarea, tenemos el trabajo, la función de reconciliar. Tenemos que ser reconciliadores. ¿Y qué es reconciliar? Pues es dejar atrás una pelea o un enfrentamiento y retornar a un vínculo, o retomar o reformar un vínculo que estaba interrumpido. Entonces ese es el mensaje y el ministerio al cual Dios nos ha enviado. Tenemos que reconciliar. Tenemos el mensaje de la reconciliación, y es la reconciliación de Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Jesucristo es el puente para una vez más volver a reconciliarnos con el Padre eterno. Ya no ser más enemigos de Dios, sino ser hijos adoptados por la obra de Cristo. Por eso Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces vemos claramente qué bonito encargo y misión tenemos nosotros. Y yo me pregunto y les pregunto, hermanos, ¿qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en perdonar? ¿Qué hay de malo en ser honrado, ser fiel? Nada. Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado para compartir. Así que, ya teniendo en cuenta esto, el Señor nos da este mensaje de reconciliación para predicar, para compartirlo. ¿Y qué es predicar? Es difundir, es comunicar, es publicar, es evangelizar. Un hermano en la fe hace mucho tiempo, Francisco de Asís, dijo: predica en todo tiempo y si te es necesario usa palabras. No nos quiere decir que no usemos las palabras para dar un mensaje, es obvio que tenemos que usar las palabras, sino que Él nos está tratando de decir que además de las palabras, con nuestros hechos podemos también comunicar el mensaje. Así que no solamente podemos dar un mensaje a través de lo que decimos, sino también a través de lo que hacemos. Y esto es lo que debemos hacer: compartir ese mensaje de Dios, predicando. ¿Y qué debemos predicar? ¿Cierto? Debemos tener en cuenta, si ya nos envía Dios, nos ha escogido a nosotros como mensajeros,
nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué debemos predicar? Número 1, el Evangelio del Hijo de Dios. Recordemos el título del mensaje. Dios el Padre Eterno nos envía, número 1, para predicar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a continuar con este estudio del Evangelio según San Marcos la próxima reunión. Así que vamos a dejar hasta ahí esta bonita introducción del Evangelio de Marcos, del verso 1 al 18, y vamos a terminar adorando a nuestro Dios en esta mañana. Bueno, hermano, hermana, le invito a que se coloque sobre sus pies. Vamos a entonar esta adoración a nuestro Dios. Jesucristo prometió volver y nos prometió que tenemos un lugar donde no va a haber injusticia, dolor ni corrupción, un lugar donde estaremos eternamente adorando a nuestro Dios, agradecidos y disfrutando de sus grandes maravillas. Si la tierra es un país tan hermoso, es un planeta tan delicioso, con tantas cosas hermosas por disfrutar que seguramente no alcanzará la vida para disfrutar de ellas, de seguro una eternidad sí nos alcanzará para disfrutar de toda la creación que Dios tiene para sus amados. Así que le invito a que adore al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y seguimos estudiando el Evangelio según San Marcos la próxima reunión. Que estén bien.